Hola, bienvenido. En este video mostraremos los módulos, flujos de trabajo y capacidades que ofrece Asset Explorer. Gracias por descargar Asset Explorer. La gestión de activos representa un gran reto para cualquier organización, como puede ser información desorganizada de activos, que hace difícil la identificación de los activos críticos, por lo que no podremos identificar o tener un panorama claro de los perdidos en reparación o fantasmas. El tener activos mal ubicados o asignados harán que la auditoría tanto de los equipos como de software sea una pesadilla. Esto generará que las relaciones entre ellos no sea funcional ni actualizada, conllevando a utilizar los equipos de una manera no óptima dentro de la organización. Dentro de Asset Explorer existen diferentes métodos para escanear y obtener la lista de activos y sus componentes para el control del inventario. Estas opciones son por medio de un agente, escaneo de red, distribución de sondas, código de barras o por medio de una importación de archivos CSV o XML. Con Asset Explorer es más fácil la gestión del ciclo de vida, ya que pueden asignarse estados de acuerdo a la situación actual del equipo y, de ser necesario, se pueden agregar estados personalizados para un mejor control. Ya que tengamos registrados los activos dentro de Asset Explorer, podremos mapear activos a usuarios o departamentos, asociar activos con software, establecer relaciones con otros equipos, así como configurar los costos tanto como la depreciación. Ahora, veamos todo lo anterior dentro de Asset Explorer. Al momento de que nosotros ingresemos a Asset Explorer, podremos ver un pequeño panel de información o dashboard, el cual nos da información relacionada a nuestros activos, software, órdenes de compra o contratos, así como también todas las estaciones de trabajo o workstation que estén registrados dentro de él. Así también nosotros podemos ver que tenemos este panel izquierdo con la información de las categorías o secciones que nosotros podemos manejar dentro de Asset Explorer. Si nosotros damos clic en activos, en la pestaña de activos, podremos ver que este panel aún se mantiene. Ahora, podemos ver nosotros en esta pequeña sección toda la información relacionada con los activos que están detectados, analizados, cuáles son los que tuvieron algún tipo de problema, así también como la gestión de un troubleshooting para que podamos hacer el análisis de manera correcta. Por ejemplo, podemos descargar un pequeño script el cual nos va a ayudar a tener la configuración correspondiente para poder tener la comunicación adecuada. Y posteriormente podemos descargar un archivo VS para que nosotros podamos correrlo dentro de nuestro equipo y generar un archivo XML. Este archivo XML se guardará automáticamente en nuestros equipos, más que nada cuando están offline. En dado caso de tener una conexión directa con nuestro servidor, directamente se va a ir al servidor y se acumulará la información o se actualizará sin ningún problema. En dado caso de que no sea así, simplemente seleccionamos nuestro archivo XML y lo enviamos. Puede ser tanto para Linux, Mac, HP o algún tipo de otro sistema operativo. Muy bien. Ahora, ya que tenemos toda esta información relacionada, volvemos a activos, en donde podemos ver cuáles son algunos pequeños reportes sobre equipos que no tienen el agente instalado, donde no hay agentes, versiones anteriores y la configuración del agente y la descarga del mismo. Esto nos puede ayudar para hacer un despliegue masivo de nuestro agente. También los estados de nuestros activos, de cuáles son los que están disponibles, cuántos equipos no están asignados y cuáles están en uso. Así también nuestros grupos de equipos en los cuales podemos gestionar grupos. Puede ser estático o pueden ser dinámicos, en los cuales simplemente podemos definirle, en el caso de ser dinámico, podemos definir en este caso que solamente que sean los equipos de tipo servidor y automáticamente me trae toda la información relacionada. En dado caso de que sea, por ejemplo, equipos con sistema operativo de 64 bits, automáticamente los va a detectar y va a empezar a gestionarlo. En dado caso de crear un equipo estático, el equipo, todos los grupos, los integrantes de ese grupo, las máquinas que están en ese grupo, no se actualizarán automáticamente. Eso será cada vez que yo haga una modificación. Volvemos a la pantalla de activos. Entonces nosotros podemos revisar, ya tenemos entendido de manera rápida lo que es esta sección. Y ahora pasaremos a la gestión de los mismos. Podremos ver de nuestro panel izquierdo que tenemos toda la sección de activos de TI, desde un workstation, access point, en donde nosotros podemos ver las listas de cada uno de ellos. Y así como lo vimos anteriormente, podemos hacer una carga de manera masiva, lo podemos hacer con un archivo CSV, podemos hacer una carga manual, un registro manual, o con la detección de diferentes formas que tenemos.
Como nosotros podemos ver, tenemos un access point, podemos tener nuestros routers. Así también podemos tener diferentes tipos de CIs, que más adelante lo vamos a reforzar, y que lo podemos dar de alta en nuestra base de datos. Así también podemos tener la capacidad de inventariar y gestionar lo que son las máquinas virtuales, así como los hosts que están dentro de ellas. También podemos gestionar todos los equipos distintos de TI que pudieran ser un proyector, escáner u otros que realmente nos interesa manejar su ciclo de vida, más no necesitamos que se haga una gestión de licencias. Simplemente nos importa y nos interesa hacer la gestión completa, y aquí simplemente lo podemos hacer sin ningún problema. Así también como los componentes activos como un teclado, un mouse, un teclado numérico, un micrófono, una cámara web, que a veces nosotros no tenemos el control completo, lo tenemos simplemente en una hoja de Excel o anotado en otro lugar. Entonces simplemente podemos dar de alta cada uno de ellos para que nosotros podamos agregarlo o asociarlo a cada uno de nuestros activos. Así también voy a pasarme a la pestaña de software para que ustedes vean que es la misma información que se va a estar o que se está mostrando. Simplemente en el software analizado podemos ver toda la información relacionada de las aplicaciones que están instaladas en cada uno de los equipos. Puedo hacerlo por el fabricante de dicho software, o simplemente que me dé la información relacionada con todos los software de todos los fabricantes que me den la información. Puedo manejarlo, puedo administrar las aplicaciones o el software por diferentes tipos. Por ejemplo, puede ser excluido, los que son gratuitos, los que están administrados, prohibido, entre otros. Así que nosotros podemos tener una mejor administración de nuestro software. Así también nosotros podemos crear nuestros acuerdos de licencias, que es precisamente cuando nosotros compramos una licencia relacionada con nuestros activos. En este caso podemos ver los detalles de la licencia, el número de acuerdo, quién es el fabricante, así como otra información relacionada con este acuerdo de licencia. Y al final tenemos los detalles de licencia, que nosotros al darle clic podemos ver un poco más a detalle y cuáles son los equipos que tienen instalado este software. Entonces podemos ver el nombre del software, el tipo de licencia, qué tipo de licencia, la opción de licencia, perdón, cuándo se compró, cuándo se va a caducar, la clave de la licencia, donde nosotros, como veremos, ya tenemos mucha información relacionada en dado caso que tengamos un tema de compliance. Así también podemos ver todos los software que nosotros tenemos administrado y cuándo es la capacidad de las mismas. Por ejemplo, tenemos tres aplicaciones o tres software que están administrados, y donde vemos cuántos tenemos adquiridos, cuántos tenemos asignados y cuántos tenemos disponibles, así también como la clave de cada uno de ellos. Como ya lo vimos anteriormente, es la misma información que vimos al momento de que se mostró en acuerdos de licencia. Así también podemos tenerlo asignado a un contrato, que más tarde lo podemos ver. Y veremos que tenemos toda la información relacionada con este software para temas de compliance. Así también podemos ver la gestión de los préstamos de activos. La préstamo de activos es una de las actividades que debe tener muchísimo más cuidado, ya que en ocasiones tenemos una muy mala práctica y estamos prestando equipos, no notamos a quién se lo prestamos, por cuánto tiempo, a dónde va la persona. Entonces esto nos ayuda a tener un mejor control para que nosotros no tengamos pérdidas en nuestro inventario. ¿En qué momento nosotros podemos tener un préstamo? Cuando a un usuario o un consumidor final se le daña su equipo principal, se envía en garantía o se va a comprar una nueva, entonces por lo pronto se le puede prestar un equipo, y es allí donde nosotros podemos gestionar un préstamo. Como verán, aquí tenemos algunos de los préstamos donde podemos ver alguna información relacionada, quién lo tiene, de cuándo es el tiempo y cuál es la persona que se lo prestamos. Así también tenemos varias opciones. Por ejemplo, en este caso ahorita no tenemos equipos prestados, pero nosotros podemos crear o podemos definir equipos prestados. También los equipos prestables, que son los equipos que yo tengo en stock o en bodega, que no hay ningún problema por el dado caso de que se tenga que prestar temporalmente o asignar temporalmente a un usuario. Simplemente podemos dar un clic y podemos ver toda la información de este CI. Ahora podemos marcar activos prestables. Simplemente de nuestra lista o de nuestro inventario podemos seleccionar cualquiera de estos y guardamos la configuración. También podemos ver la lista de los activos caducados, en los cuales nosotros podemos tener una lista un poquito más definida.
Así también dentro de la gestión de la parte de activos podemos ver el código de barra, donde podemos generar códigos de barras, imprimirlos y llevar un historial de cada una de estas impresiones. Esto nos va a ayudar bastante para el tema de las auditorías del inventario. Nosotros podemos hacer un escaneo sencillo o más rápido con un teléfono móvil o con una tableta. Ya no es necesario tener un lector de código de barras para que nosotros podamos hacer la actualización de nuestro inventario. Así también podemos, como vemos anteriormente, vimos el tema de los grupos. Ahora, en la parte de activos, quiero mostrarles todo lo que nos muestra, todo lo que nos da de información o que nos entrega de información cada vez que se hace una gestión. Por ejemplo, podemos ver que tenemos nuestra información del configuration item, donde nos da toda esta información relacionada. Hay alguna información como el costeo, el costo del valor actual del equipo o la fecha de adquisición, que a lo mejor tendremos que agregarlo manualmente porque simplemente Asset Explorer no los conoce. También al momento de hacer el escaneo podremos ver que nos da toda la información de hardware, donde nos da la información de los discos duros, memoria, si tiene alguna impresora o no, el mouse o todo lo que son los periféricos que tiene conectados, el historial o la lista de software que está instalado dentro de este equipo, los usuarios que están dados de alta dentro de este equipo, así también como las relaciones que nosotros podemos observar y podemos definirle a este equipo. También podemos ver el historial, que por ejemplo podemos ver cuando fue analizado, los cambios que se generaron o que se detectaron, así también como el historial de propiedades de activos. Eso es muy importante porque en ocasiones nosotros no sabemos quién lo tuvo anteriormente, de dónde proviene, a quién se le estuvo asignado, etcétera. Entonces ustedes pueden ver que aquí están todos los cambios que ha tenido este equipo, así también como algunas modificaciones de este activo. Finalmente podemos ver los contratos, donde nosotros podemos ver, y más adelante lo definiremos más a detalle, los contratos a los cuales este equipo está asignado en conjunto con el reporte financiero. El reporte financiero, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a editar rápidamente este equipo, en los cuales podemos hacer un cambio, podemos definir o editar alguna información, así como también nosotros podemos asignarlo a una persona o a un departamento. Por ejemplo, si es un usuario, puede ser cualquiera de los usuarios que tenemos dados de alta en Asset Explorer, o simplemente, por ejemplo, definimos un departamento y de ese departamento seleccionar a una persona, simplemente para poder tener activado el departamento o a un activo. En dado caso que sea un activo secundario, un activo de soporte o complementario, simplemente podemos ver que lo podemos asociar de cualquier manera. Entonces simplemente tenemos eso, en qué sitio está asignado, la ubicación, y de aquí podemos pasar a más información, donde podemos elegir los proveedores, y aquí viene el tema de la compra. Por ejemplo, supongamos que lo compramos hace un par de años y vamos a definirle cuándo se vence. Vamos a cambiar aquí. Listo, vamos a cambiar la fecha de caducidad ahora. Y simplemente ya tenemos un valor de 100,000, como ustedes pueden ver. También podemos tener más información e inclusive podemos agregar campos personalizados para una mejor gestión dentro de nuestra organización. Ahora vamos a habilitar la configuración para este activo y vamos a definirle, por ejemplo, una línea directa con un tema de porcentaje al 30%. Simplemente guardamos la información, confirmamos de que realmente queremos hacer esta configuración. Al final guardamos. Ahora viene la parte importante. Como ustedes podrán ver, el costo fue de 100,000, pero ahora ya me cuesta 40,000. Así es como Asset Explorer calcula automáticamente lo que es el valor de depreciación dependiendo las fechas y el tipo de depreciación. Muy bien. Ahora, entonces ya tenemos la gestión del software, cómo nosotros podemos observar toda la información relacionada con nuestros activos, cómo descubrirlos. Ahora pasaremos al tema de la CMDB. Dentro de la CMDB
Como podemos ver en el panel izquierdo, tenemos todos los configuration items, así también como algunos subconjuntos o subcategorías de cada uno de ellos. Como por ejemplo, podemos ver que de servidores podemos tener servidores de aplicaciones, de base de datos, de archivos, así también como tipo de servidores de diferentes tipos de sistemas operativos. Como podrán ver, dentro de Windows Servers tenemos una lista amplia, porque todos nuestros servidores actuales que están registrados en Asset Explorer tienen ese sistema operativo, pero nosotros podemos crear diferentes o de agregar diferentes subcategorías o agregar manualmente cada un componente de cada uno de ellos. Ahora, si yo me voy de nuevo a mis vistas empresariales, yo puedo crear una vista empresarial. ¿Para qué me sirve una vista empresarial? En ocasiones nosotros necesitamos conocer la topología de nuestra backbone de internet, una topología de un servicio de TI, un servicio de negocio, que en este caso como un servicio de correo, que nosotros podemos revisar cómo se conecta, cómo se interconecta y se relaciona con otros activos o configuration items dentro de nuestra organización, la cual nos va a ayudar a gestionar el riesgo para no hacer una caída del servicio o de otros servicios, porque nosotros no teníamos claro a dónde se conectaba o cuáles eran las dependencias. Si yo doy clic en servicio de correo, podremos ver que ya tengo mapeado toda la relación, todo el relacionamiento, o es un ejemplo de relacionamiento de cómo desde el servicio de negocio de correo electrónico empieza donde está hosteado, donde ese servidor está dentro de un rack y ese rack está dentro de un data center que también le agrega otro servidor, y ese servidor tiene más características. Podemos ver temas de routers, tenemos temas de access point, tienes el técnico, entre otra información. Por lo tanto, esto nos ayuda perfectamente a entender cómo funciona y cómo está estructurado, ya que, por ejemplo, si yo hago una actualización, un reinicio de este servidor, voy a impactar directamente a esto, y probablemente también si se conecta o recibe información de este router, también la información no va a funcionar. Ahora, si yo reinicio este router o este router se cae, si tiene una dependencia con este servidor, probablemente este servicio se verá afectado. Por lo tanto, al momento de hacer una gestión de incidencias y troubleshooting, podemos tener muchísimo más claro por dónde empezar. Ahora, nosotros podemos crear las vistas empresariales que nosotros gustemos. Por ejemplo, dentro de nueva vista empresarial, simplemente definimos desde dónde vamos a iniciar, y de ahí, por ejemplo, vamos a seleccionar un usuario donde ese usuario está asociada a un grupo de personas, en donde podemos agregar más información dependiendo, más relacionamientos o información relacionada. Por ejemplo, simplemente podemos con un access point y nos va a dar la información, y simplemente le definimos qué tipo de dependencia tiene. Por ejemplo, simplemente le seleccionamos así, cerramos, y como verán ya tenemos toda la información relacionada, y podemos ir creciendo poco a poco todo este relacionamiento con nuestro equipo. Como ustedes ven, como ya tenemos cierta información relacionada con nuestro access point, aquí está el router que anteriormente nosotros estábamos viendo, poco a poco todo esto nos va a ir dando información sobre los relacionamientos de los configuration items. Nosotros podemos importar nuestros activos desde la opción de importar, definir qué tipo de configuration item estamos importando, seleccionamos y buscamos el archivo. Así también nosotros podemos importar de manera masiva los relacionamientos de los mismos por medio de un archivo XLS o de Excel, donde nosotros podemos ver un pequeño ejemplo. Si nosotros damos clic aquí, descargamos un pequeño ejemplo de cómo ir relacionando las columnas y la información de cada una de ellas. También tenemos nuestra sección de compras. En esta sección de compras podemos ver del lado izquierdo tenemos el panel de las solicitudes de compra. De las solicitudes de compra podemos gestionarlos, podemos dar la información relacionada, así como las etapas de aprobación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una orden de compra PR por Purchase Request. Damos clic y podemos ver toda la información de esta solicitud, en la cual ya está aprobada, y podemos ver las acciones que podemos hacer. También podemos irnos directamente a cuál es la orden de compra, por Purchase Order, por eso es con la PO. Entonces podemos revisar el detalle de cada
de cada una de nuestras órdenes de compra, sobre el centro de costos, cuánto nos va a costar, qué es lo que vamos a comprar, el total, si tenemos aprobaciones, adjuntar facturas y los pagos, las solicitudes en dado caso que tengamos una solicitud, así como también el historial de cada una de ellas. Simplemente nosotros podemos revisar el flujo de trabajo de nuestra compra y podemos ver de que desde una solicitud se crea, se envía la aprobación, si es aprobado o es rechazado, en dado caso que sea rechazado se cierra, en caso de ser aprobado pasa por otro flujo en los cuales viene toda la gestión de cada uno de los pasos. Ya que tengamos las compras, es muy importante definir si esas compras hay un contrato. Como lo mencionamos anteriormente, podemos gestionar nuestros contratos para conocer y tener a la mano, por ponerlo de esa manera, la información relacionada con cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tengo un contrato ya hecho en el que defino el nombre del contrato, el ID, cuál es el periodo que va a estar activo este contrato, el tipo de contrato, entre otra información relacionada, en las cuales yo le puedo dar inclusive datos de notificación. Estos datos de notificación puedo agregarle varias, por ejemplo, que me notifique a mí a los 120 días, luego un equipo de compras y luego a más gente en diferentes tiempos. Así también puedo adjuntar todos los activos que están relacionados con este contrato. Muy bien, como ustedes vieron, este equipo, el Demo 10, cuando nosotros lo estábamos revisando, veamos en contratos y ya estaba adjunto o asociado relacionado con este contrato. Entonces nosotros podemos ver que ya tenemos esta información. Simplemente podemos gestionar un nuevo contrato de manera manual, donde damos el nombre, si es contrato principal o no, el tipo de contrato, la información y lo que les comentaba anteriormente, las notificaciones, a quién se los voy a mandar, o inclusive escribir aquí las personas o listas de correos que nosotros necesitemos. Como podrán ver, puedo tener diferentes márgenes de tiempos para que en cada X segmento de días o de meses me esté dando un recordatorio y no perder la gestión de mi contrato o el seguimiento del mismo. Así también tenemos la gestión de los informes o los reportes, en los cuales nosotros podemos tener toda la información relacionada de nuestros activos. Estos, como podrán ver, tenemos varias secciones de reportes que ya tenemos hechos por default o de manera predeterminada, que donde simplemente podemos dar un clic y damos un clic en la opción y ya tenemos la información. Esos son reportes que ya están hechos de manera predeterminada, como les estaba comentando. Entonces simplemente podemos dar clic y hasta la información. En dado caso de que nosotros necesitemos hacer un reporte personalizado, simplemente nosotros podemos dar clic en informe personalizado, donde le damos un nombre, definimos qué tipo de reporte será. Asimismo podemos gestionar los filtros, y el módulo que vamos a estar trabajando, y continuamos con nuestro asistente. Nosotros seleccionamos las columnas que queremos reportar, así también definir los filtros, la fecha de adquisición, de caducidad, entre otros, definirle por ejemplo, definirle algún tipo de rango de fechas o otro rango de fechas pero personalizado, donde nosotros definimos los días para que nos dé la información. Así también algún tipo de filtro en dado caso, por ejemplo, que el nombre del activo empiece con SRV, si la fecha de adquisición es 21 de marzo, si el código de barras es o empieza, etcétera. Entonces nosotros podemos definir diferentes filtros. Por ejemplo, simplemente estoy definiendo que el departamento sea inteligencia de procesos. Entonces puedo darle los parámetros de IO e ingresar más información o más filtros. Para que nos dé más información voy a dejar sin filtros. Puedo definir los separadores o los seccionamientos de mi reporte, que como lo podemos ver aquí, puede ser el nombre de los equipos, a quién está asignado, y que me lo vaya separando por el tipo de sistema operativo. Puede ser por marca, por modelo, donde nosotros le vamos definiendo estos parámetros en estas pequeñas casillas. Podemos revisar el tipo de resumen que nos entregue. Así también, como al finalizar, podemos definir un tipo de reporte, en los cuales simplemente lo podemos dar
el tipo el tipo de información de los ejes. Si queremos un número o porcentaje, simplemente ejecutamos nuestro reporte. Como ustedes ven, ya tengo aquí toda mi información, tengo aquí mi gráfico, puedo ver simplemente mi vista de gráfico. Así también puedo hacer las exportaciones en archivos tipo HTML, PDF, XLS o CSV. También nosotros podemos guardar este informe. Nosotros guardamos, le damos un nombre, podemos agregarlo a una carpeta que ya esté creada o una nueva carpeta. Nosotros le definimos el nombre de nuestra carpeta, así también como la descripción de cada una de ellas. También podemos mostrar la consulta en dado caso de que tengamos una conexión a nuestra base de datos y simplemente vamos a copiarlo y podemos tener información directa. También podemos enviar los reportes por correo electrónico. Se lo puedo hacer por diferentes tipos de archivos. Así también puede ser a mi jefe, a mis compañeros, a colaboradores, y simplemente lo escribo a quién y lo envío. Ahora bien, por ejemplo, puedo gestionar una programación de mis reportes. Por ejemplo, que un reporte de los equipos que no estén asignados, los equipos que no tengan un agente, etcétera, puedo gestionar un reporte de una sola vez, un reporte diario, un reporte semanal o un mensual. Simplemente le voy definiendo las opciones, cuál es el reporte que yo voy a estar enviando, en qué formato se va a enviar, a quién es el asunto y el mensaje relacionado con el correo que se va a enviar. Muy bien, ahora volvemos a la página principal de los reportes y podemos ver la opción de nuevo informe de consultas. Como vieron, yo copié toda la consulta del reporte anterior, en las cuales simplemente yo puedo definir el esquema de la tabla que yo voy a estar gestionando o que voy a estar consultando, y simplemente con dar un clic en este pequeño botón podré ver cómo es el relacionamiento de la base de datos, cómo se comporta, cuáles son los esquemas y cuáles son precisamente los tipos de tablas que tenemos, y nosotros podemos ir creando nuestros reportes de manera manual o de manera personalizada. Simplemente pego o escribo mi consulta y ejecuto, y al momento de que yo ejecuto, como verán, aquí ya tengo la información correspondiente sin ningún problema. Me devuelvo otra vez a la página principal. Entonces yo puedo ver el modelo de datos de todos los módulos que yo tengo. Simplemente, por ejemplo, selecciono por ejemplo el pago, el de los detalles, y me va a empezar a decir toda la información de las tablas y qué tipo de formato va a tener. Así yo puedo ir creando de manera manual todos mis reportes. Así también dentro de la pestaña de administrador es donde nosotros podemos tener toda la información relacionada de la gestión de nuestra plataforma, los detalles de organización, cómo nosotros vamos a hacer el descubrimiento. Como ustedes verán, tenemos la biblioteca de credenciales, las cuales podemos crear una nueva credencial, donde nosotros definimos cómo va a ser el tipo de credencial para que nosotros le demos el nombre de la credencial, así también como las credenciales. Por ejemplo, cada vez que yo selecciono diferentes tipos de credenciales, me va a dar solicitar información diferente. Por ejemplo, del SSH, si es WMI, si es con una integración con Support Center. Entonces simplemente nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos programar nuestros análisis, los análisis de red también, en los cuales nosotros podemos gestionar una red o varias. Simplemente le podemos definir que sea toda la red, algún rango de red y con qué tipo de credenciales vamos a hacer el escaneo de la misma. Entonces, toda la información o todas las opciones y parámetros para gestionar nuestra herramienta lo vamos a encontrar dentro de la pestaña de administrador. En este pequeño botón de análisis podemos ver como unos quick access, unos accesos rápidos para que nosotros podamos hacer diferentes tipos de acciones, desde la configuración del agente de Windows hasta la importación de archivos CSV. Gracias por su interés en ACD Explorer.